Ok, ahora vamos a hacer un Miguelito de la película Coco. El blanco es para la cara, negro para el cabello, azul para el pantalón de mezclilla, café para las botas y rojo para la sudadera. Espero les guste este tutorial. Para mí es algo especial y vamos a comenzar. Uso gancho del número 3 y tejido y estambre angorita. Ok, voy a comenzar con las manos y las voy a hacer en color blanco. Hacemos un anillo mágico. Espérenme, ahí está. Un anillo mágico o 2 cadenas, en la cual la segunda cadena vamos a montar 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Sí? Ahí está. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 es un punto, un aumento. No es cierto, en la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto de la 3 a la 6. ¿Sí? Punto por punto de la 3 a la 6 y regreso. Ok, ya quedó. Ahora vamos a cambiar de color. Voy a cambiar a color rojo porque ven que traen una sudaderita roja. Entonces, jalo aquí. Hago el amarre. Y vamos a ver. Ay, ahí está. Entonces, vamos a hacer el amarre bien. Ahí está. Y vamos a hacer en la vuelta 7. Son 2 puntos bajos, una disminución. ¿Sí? 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y regreso. Y nos va a dar un total de 9 puntos. De la vuelta 8 a la 14 es punto por punto. Cada vuelta son 9 puntos. Vayan rellenando porque les va a costar trabajo rellenar después de hacer la disminución. Entonces, de la 8 a la 14 punto por punto, las tejo y regreso. Ok, ya tejí hasta la vuelta 14. Vamos a rematar. Sigo rellenando un poco. Vamos a hacer otra igual, otra manguita igual y regreso, ¿sí? Entonces, hacemos otra igual y regresamos. Ok, ya tengo los 2 bracitos. Y ahora vamos a empezar con los zapatos. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Ok.
Después vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Sí? Los tejo y regreso. Vuelta 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo hago y regreso. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero nada más tomando la cadenita de atrás. ¿Sí? Así, punto por punto, pero nada más tomando la cadenita y se va a hacer una cazuelita. Entonces, lo tejo y regreso. Vueltas 6 y 7, punto por punto, pero tomando todo el punto. Entonces, 6 y 7 punto por punto, son 24 puntos en cada vuelta. Y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro aquí. Después en la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces. Lo hago y me van a dar un total de 15 puntos. ¿Sí? Porque en el anterior me quedaron 18. Entonces 3, 4 y una disminución. 1, 2, 3, 4 y la última disminución. Ok, vamos a cambiar el color, pero antes voy a rellenar. Ay, espérenme. Ahí está. Voy a ir rellenando para que no me cueste trabajo. Ok, ya quedó. Y vamos a meter este color, azul cielo. Cambio el color con una U y voy a hacer el amarre. Ok. Vamos a tejer 3 vueltas punto por punto. Son 15 puntos en esta vuelta. No hay pierde. Entonces, de la vuelta 10, 11 y 12, vamos a tejer punto por punto en tono azul cielo. ¿Sí? Ahí está.
Dejo las 3 vueltas y regreso. Ok, ya tejí las 3 vueltas. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el color al azul fuerte. Pueden usar azul marino, ¿eh? O sea, eso no les afecta porque es pantalón de mezclilla. Ya me conocen, hago mi U, jalo, hago el amarre y vamos a hacer esto. Estamos en la vuelta 13. Subo con una cadena y voy a hacer punto por punto, pero voy a agarrar el punto de atrás, la parte de atrás de la cadenita. ¿Sí? Miren. ¿Por qué hago esto? Para que se vea como un doblez de pantalón de mezclilla. ¿Sí? Miren. Vean cómo se ve. Entonces, hago toda la vuelta así. Ya casi termino. Y cierro. Vamos en la vuelta 10, 11, 12, 13. De la 14 a la 18 vamos a tejer punto por punto, pero tomando todo el punto. Entonces, terminamos esta piernita, rematamos, empezamos la otra pierna, pero no rematen. Porfa, no vayan a cortar el hilo. En la segunda vamos a unir, o sea, con la segunda vamos a unir. Entonces necesito que no rematen la pierna. Voy rellenando. Entonces, de la 14 a la 18, punto por punto y regreso. Ok, ya tengo las dos piernitas. Acuérdense que les dije que esta no la remataran, la segunda. Entonces vamos a seguirle. Vamos a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejemos 3 cadenas. Entonces agarramos la otra patita. Y a donde dé el centro, ahí clavamos. Entonces, seguimos tejiendo los 15 puntos bajos de esta pierna. Ahí vamos. Van 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14 y 15. Ahí, va para acá adentro, espérenme. Ahí está. Y vamos a tejer los 3 puntos de aquí. 1, 2, 3 y luego son 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro. Y ya los unimos, miren. Vayan rellenando para que no les cueste. Y en la vuelta 20
De la 20 a la 22 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde, son 36 puntos. Y regreso. Punto por punto. Son 36 puntos porque son 10, 13, 15, son 20, espérate, 10, 13 y 15 son 8, 28 y 3, 31 y 5, 36. ¿Sí? Entonces, los tejo y regreso. De la 20 a la 22, punto por punto. Aquí tengan cuidado. ¿Sí? 2, 3. Y aquí ya empezamos los otros 15 puntos. ¿Sí? Entonces, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer esto. Son 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sí? Ahí está. Y ven, ya queda el pantaloncito de mezclilla. Después de esta vuelta ya vamos a hacer la sudadera y cambiamos el color. Entonces, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Ok, ahora vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo en rojo, porque es la sudaderita de este muñequito. Entonces, hacemos la U. Ay, 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 ay. ¿Sí? Jalo y hago el amarre. Ok. Ahí está. Y entonces vamos a hacer esto. De la vuelta 24 a la 27, vamos a tejer punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. Son 30 puntos en cada vuelta. ¿Sí? Entonces, de la 24 a la 27, punto por punto. Las tejemos y regreso. Ahí está. Y vean, ya está agarrando forma. Ok. Después de esto, vamos a tejer en la vuelta 28. En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y así, la disminución. Entonces las tejo y regreso. Vayan rellenando el muñeco para que no les cueste. Y en la vuelta 30 a la 31 vamos a hacer punto por punto. 24 puntos en cada vuelta. No hay pierde. Síganle así y regreso. Punto por punto, 30 y 31. Ok, en la vuelta 32, a ver, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ay, me falta una vuelta. 24, 26, 28, 30. Sí, me falta una. Déjenla, tejo y regreso. Ok.
Ya estamos en la vuelta 31. Vamos a empezar la 32. Vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Y vamos a hacer una disminución. No, en la 32 vamos a unir los brazos. Van 2 puntos bajos. Agarro el bracito. Lo parto a la mitad. Ahí está. Y hago 1, 2. Espérenme. Aquí lo parto a la mitad, ¿no? Y aquí en la orillita agarro y clavo. Que creo que había clavado mal. Es 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ahí está. Y vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí, 8. Aquí agarramos el otro brazo y lo parto a la mitad. Clavo la primer punto y clavo acá atrás. Entonces hago 1, clavo en el brazo, clavo acá atrás, 2 o 3 en el brazo, pero procurando agarrar los dos lados. 2, 3 y el último. 4. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro. ¿Sí? Miren. Yo sigo rellenando. Ahí está. Y empezamos la vuelta 33. En la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. 1, 2 y la disminución. ¿Sí? Entonces, sigan tejiéndolas y regreso. 1, 2 y la disminución. Ok, en la vuelta 34 es 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Luego es un punto bajo. Ahí está. 2 disminuciones. 1. Ahí está. 2. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Y cierro. Y ya quedó, miren. En la vuelta 35 vamos a hacer 5 puntos bajos. Es 1,
2, 3. Ah, y me quedaron 13 puntos en la vuelta anterior. En esta nos que tenemos que quedar a 12 puntos. 3 y 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya quedó, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el cuellito. Vamos a cambiar de estambre. A ver, espérenme, que estoy enredando el rojo. Y voy a meter color blanco. Ok, ya conocen mi U, lo jalo, jalo el rojo y hago el amarre. Ahí está. Hago el amarre. Y vamos a hacer 12 puntos bajos sin aumentos, sin disminución. Punto por punto. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cierro la vuelta y ya quedó. Voy a tratar de rellenar lo más posible para que el cuello no quede todo flojo. Y voy a dejar hasta aquí el tutorial para que me dejen, el video me deje subirlo, porque luego está muy pesado y no sube. Entonces, dejo hasta aquí el muñequito. Vamos a hacer en la siguiente parte la cabeza, el cabellito, la cachucha. Aquí lleva como una bolsita de donde mete sus manitas. ¿Qué más? Ah, y ya lo último, que son los ojitos y todo eso. Pero miren, ya va. Sí se llama, creo que Miguel el de Coco, el personaje de Coco. Hasta aquí lo dejo y regreso. Subo el video y sigo con la segunda parte.